Bienvenidos al último módulo. El tema de este será el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿Por qué un módulo exclusivo para este reglamento? Porque básicamente es el más extenso de toda la legislación aplicable a cualquiera de los tres sistemas. Así que trataré de brindarles una guía de cómo abordar los requerimientos que éste presenta. Sin embargo, será responsabilidad de ustedes como auditores hacer una revisión completa de este reglamento previo a realizar cualquier auditoría. Una breve historia. El reglamento fue originalmente publicado como el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Sin embargo, en ese entonces fue impugnado, ya que tenía muchos vacíos legales y muchas empresas estaban en contra por no poder adaptarse a la nueva legislación. Finalmente, entra en vigencia hasta el Acuerdo Gubernativo 33-2016, casi 2 años después de su publicación. Actualmente fue renovado bajo el Acuerdo Gubernativo 57-2022, en el que se hacen algunas modificaciones, sobre todo en los temas de servicios de salud y redacción de artículos. El reglamento está formado por títulos y cada título está formado por capítulos, así que abordaremos individualmente cada título de forma general, identificando de qué trata y qué podemos hacer como auditores. Así que iniciamos con el título 1, el cual aborda primero los temas generales del reglamento. Se divide en 4 capítulos que son las disposiciones generales, las obligaciones de los patronos, las obligaciones de los trabajadores y temas de las organizaciones de salud y seguridad ocupacional. En disposiciones generales básicamente vamos a encontrar definiciones y el trabajo de vigilancia que debe hacer el Ministerio de Trabajo o el ICS. Entre las obligaciones de los patronos nos pide que eliminemos los peligros, capacitemos e informemos a los trabajadores y demos vida a la Política Nacional de VIH. ¿Por qué hago referencia a este último tema? Porque en cualquier visita que ustedes tengan del ICS o del Ministerio de Trabajo van a buscar identificar qué han hecho como organización para dar vida a esta política. Capacitaciones, campañas de concientización e inclusive pruebas voluntarias. Así que es importante que como auditores vigilemos que anualmente se haga alguna actividad en relación al VIH en el país. Respecto a los trabajadores, les pide que cumplan con todas las medidas de precaución que el empleador o patrono indique y también a su vez les prohíbe que se pongan en contra de cumplir con esas medidas. Y respecto a las organizaciones de salud y seguridad, es el artículo que le da vida a los comités bipartitos, tema que ya abordamos abundantemente en el módulo anterior, por lo que ustedes como auditores ya saben que van a buscar. Así que de este título 1, ¿qué vamos a buscar? Básicamente que en cada proceso se estén cumpliendo con todas las medidas de salud y seguridad ocupacional que se han establecido. Luego, el título 2 regula lo que se llaman las condiciones generales para edificaciones. Lo divide en 2 capítulos. El primero es condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional y el tema 2 es el diseño de edificios. Así que nos habla de cómo deben ser los edificios, cómo deben ser los espacios de trabajo, independientes si son oficinas, plantas de producción, servicios auxiliares. Nos habla de cómo deben ser los pasillos, cómo deben ser las escaleras fijas, cómo deben ser pisos, techos y paredes, cómo deben ser las escaleras móviles y las puertas de emergencia. Para darles algunos ejemplos, en tema de pasillos, regula el ancho mínimo para pasillos, para separación de máquinas a paredes, para pasos peatonales y para espacios libres alrededor de máquinas o equipos. En tema de emergencias, nos regula la distancia máxima entre la puerta de salida y el punto de reunión, el cual, por ejemplo, nos indica que debe ser de 45 metros. Inclusive, este capítulo regula las condiciones de pantallas, monitores, teclados, uso de mouse, es decir, el diseño de un puesto de trabajo administrativo. Así que, básicamente, como auditores, ¿qué debemos de saber? Que este título, en resumen, regula el diseño de los ambientes de trabajo. Así que será aplicable a cualquier proceso
y buscaremos su cumplimiento en las instalaciones del proceso. Ejemplo, vamos a auditar el proceso de recursos humanos, entonces vamos a auditar cómo es el espacio de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. Vamos a auditar si el ancho de pasillos en la oficina de recursos humanos cumple o no con lo requerido. Vamos a auditar si la salida de la oficina de recursos humanos hasta el punto de reunión cumple con los 45 metros. Si las paredes, pisos y techos se mantienen en las condiciones que el reglamento establece. Y cómo son las pantallas, monitores, teclados, mouse, iluminación de cada puesto de trabajo. No nos brinda condiciones específicas, nos dice cómo deberían de ser las cosas. Entonces, es un título que debemos de tener presente en todos los procesos. El título 3 nos habla de condiciones de almacenamiento, así que aborda en su primer capítulo la manipulación manual de cargas. Nos establece los límites máximos para la manipulación de cargas. Nos establece también que debe ser capacitado el personal que maneja la carga en la técnica, le llama técnica cinética de la manipulación de cargas, que no es otra cosa que la forma correcta de levantar las cargas. Así que, ¿qué vamos a buscar? Que en todo proceso en que se manipulen manualmente cargas, sacos, cajas, tarimas, lo que sea, no se sobrepase el límite máximo. No les puedo indicar en este momento cuál es el límite máximo, ya que la legislación lo establece en función de la edad de los trabajadores y si son hombres o mujeres. Así que, antes de ir a auditar, necesitan revisar esta tabla. Luego, respecto a la capacitación, lo que les puedo decir es que todo personal que encontremos manipulando cargas, debemos de buscar su registro que ha recibido la capacitación o formación necesaria en la técnica correcta de levantar la carga y vamos a entrevistarlo para verificar su conocimiento y la importancia de la aplicación de esta técnica. El segundo capítulo nos regula los temas de almacenamiento de materiales, es decir, todas las condiciones que se deben de cumplir para que el almacenamiento sea seguro. Así que básicamente está haciendo referencia a cualquier tipo de bodega, cómo deben ser estanterías, paredes, pisos, techos y cómo deben de almacenarse los materiales. El tercer capítulo nos indica cómo debe ser la señalización de lugares de trabajo. No nos dice exactamente qué símbolos utilizar o qué colores. Lo que nos dice es que la simbología utilizada a lo largo de toda la empresa debe ser estándar y todo el personal debe conocerla. Así que si colocamos, por ejemplo, una señal amarilla con un signo de admiración, todo el personal que la vea debe saber cómo interpretarla. Así que como auditores vamos a buscar en todos los procesos estén señalizados los peligros, que estos estén señalizados de forma estándar, es decir, si hay un peligro de atrapamiento, que siempre esté señalizado de la misma forma, si hay un peligro de caída, que siempre esté señalizado de la misma forma. Y vamos a buscar a través de las entrevistas al personal que todos los trabajadores, visitantes o contratistas conozcan el significado de los símbolos utilizados. Por último, el capítulo 4 de este título nos regula lo relacionado a la prevención y extinción de incendios. Así que este aborda todas las medidas para la prevención y extinción de incendios, incluyendo detectores de humo, extintores, capacitación, simulacros, formación de brigadas y diseño de las instalaciones para evitar la propagación de incendios. Básicamente este capítulo lo podemos abordar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de gestión para verificar y hacer match con el plan de emergencia, si éste cumple o no con los requerimientos de la legislación local. Y desde la perspectiva de procesos, vamos a ir a buscar que el personal conozca qué hacer en caso de incendio, que se tengan los detectores de humo, que los extintores estén colocados de acuerdo a la forma que nos indique el reglamento, que el material extintor esté vigente y que se hayan hecho simulacros que se involucre al personal de las áreas o procesos. El título 4 nos regula los tres temas que aquí ven en pantalla. El primero es condiciones higiénicas. No se refiere a la parte de higiene que conocemos por la parte de inocuidad,
sino que desde la perspectiva de salud y seguridad en el trabajo, la parte de higiene hace referencia a condiciones del ambiente de trabajo y factores físicos, químicos o biológicos que podrían afectar la salud de los trabajadores. Entonces, en el primer capítulo se regula sobre las condiciones de factores físicos, los cuales son nivel de ruido, nivel de iluminación, nivel de temperatura, es decir, condiciones extremas de frío o calor, tema de vibraciones de cuerpo entero o de extremidades superiores y también nos regula el tema de humo de tabaco. Entonces, ¿qué vamos a buscar como auditores? Si vamos a ir a un área que, por ejemplo, tiene altos niveles de ruido, vamos a buscar el estudio que haya determinado cuál es el nivel de ruido y si éste cumple o no con la tabla que está indicada en la legislación. Y si no cumple, cuáles son las medidas de precaución que se están tomando para evitar la exposición de ruido a los trabajadores. En todos los procesos hay iluminación, ya sea natural o a través de algún tipo de sistema de luminarias, por lo cual también este capítulo regula los niveles mínimos de iluminación en cada puesto de trabajo según el tipo de trabajo que se ejecuta. Así que en cada proceso vamos a ir a buscar que se cumpla con estos niveles mínimos de iluminación que lo vamos a verificar a través del estudio que se haya hecho. Recuerden que esto debe hacer match con el tema del capítulo 9.1 de la norma 45001, en la cual nos dice que las mediciones de las variables debe de poderse dar trazabilidad a la calibración de los equipos utilizados. Otro ejemplo que vamos a buscar son las condiciones extremas de calor o frío. Por extremo no piensen en un desierto o en un polo, donde sí son condiciones climáticas extremas, sino simplemente lo que esté fuera del confort térmico, que puede ir entre 20 y 25 grados centígrados. Así que vamos a ir a buscar lugares de trabajo calurosos, ver el estudio de estrés térmico y las medidas de precaución, o lugares de trabajo fríos, es decir, bodegas en donde tengamos condiciones de refrigeración o de congelamiento. Respecto a humo de tabaco, vamos a buscar simplemente que están señalizados los lugares de trabajo que no se puede fumar en ellos. Y respecto a vibraciones, vamos a verificar el tipo de vibración, que puede ser de cuerpo completo, que están expuestos, por ejemplo, los operadores de montacargas, o vibraciones de miembros superiores, que están expuestos normalmente trabajadores de la construcción que utilizan maquinarias para romper concreto, por ejemplo. Así que vamos a ir a buscar también el estudio si los trabajadores del proceso que estamos auditando están expuestos a alguna de estas condiciones. Respecto a sustancias químicas, bueno, aquí nos regula todas las medidas de prevención generales para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. SQP es sustancia química peligrosa. Así que esto va a complementar su revisión de todos los procesos en los que se utilizan sustancias químicas. Además del requisito core de manejo de sustancias, pues van a ir a buscar qué nos pide exactamente la legislación. Y como agentes biológicos nos habla que debemos hacer una evaluación de riesgos e implementar un programa de vigilancia médica si existe algún agente biológico que pueda afectar la salud de los trabajadores. Recordemos que como agente biológico se puede considerar los cultivos o cepas de material biológico. Así que en el área de microbiología es donde vamos a ir a buscar si hay una evaluación de riesgos y cuál es el programa de vigilancia o de verificación de la salud de los trabajadores de esa zona. En el título 5 nos habla en los primeros 9 capítulos sobre el equipo de protección personal. ¿Por qué 9 capítulos? Porque aborda, por ejemplo, capítulo 1, equipo de protección personal para la cabeza. Capítulo 2, equipo de protección personal para la cara. Capítulo 3, equipo de protección personal para los ojos y así para cada parte de nuestro cuerpo. ¿Y qué nos indica específicamente sobre los equipos de protección personal? Es que deben de darse o brindarse de forma gratuita a los trabajadores si existe un peligro para una parte específica del cuerpo. Luego no nos dice el modelo,
o el tipo de equipo de protección personal a utilizar. Nos dice, por ejemplo, que si hay ruido, se debe de brindar equipo de protección personal para el sistema auditivo. No nos dice si tapones, no nos dice si orejeras, no nos dice la forma, si son orejeras de casco, por ejemplo. Simplemente nos dice que cumplan con la normativa internacional de EPP. Ni siquiera tenemos normativa específica en el país para el cumplimiento o la implementación de EPP. Sí, por ejemplo, nos dice si hay un riesgo de proyección de partículas o sustancias químicas a los ojos, que brindemos equipo de protección personal para los ojos. No nos dice si son lentes o si son caretas. Así que la definición y la implementación de qué equipo queda a discreción de cada organización. Lo que nosotros como auditores debemos de verificar en cada proceso es, en base a la matriz de peligros, es decir, a la HIPER, cuál es el equipo de protección personal que se debe utilizar si el peligro no se ha podido contener, minimizar, utilizando otras técnicas, que es lo que platicábamos en el módulo básico sobre la jerarquía inversa de controles. Luego, el capítulo 10 cambia radicalmente de tema y nos habla del diseño de puestos de trabajo. ¿Qué aborda esto como diseño de puestos de trabajo? En realidad son temas muy generales que nos dice que cuando se vaya a implementar un nuevo puesto de trabajo, tomemos en cuenta todos los peligros al cual se va a exponer ese nuevo puesto de trabajo y diseñemos el puesto de trabajo considerando o tomando todas las medidas de ingeniería para la reducción de los niveles de riesgo. Así que nos está pidiendo que abordemos tanto ergonomía como cualquier otro factor que pueda afectar al futuro trabajador. El capítulo 11 habla sobre el transporte de trabajadores y básicamente acá nos dice que cuando el lugar de trabajo se encuentra en zonas remotas, se debe de proveer transporte a los trabajadores, gratuito o subvencionado, y que no se puede transportar personas en vehículos que no estén diseñados para ese fin. Por último, este título en su capítulo 12 aborda el tema de trabajadores con discapacidad, para lo cual nos piden. El título 6 se aborda desde la perspectiva de 6 capítulos. Los capítulos 1 y 2 nos habla de las actividades de limpieza en el lugar de trabajo, no nuevamente con una perspectiva de inocuidad, sino con una perspectiva de que mantener el orden y limpieza en los lugares de trabajo es una de las principales estrategias para lograr reducir la probabilidad de incidentes. Así que básicamente nos está pidiendo que mantengamos cada lugar de trabajo limpio y ordenado. Así que esto es aplicable a cualquier puesto de trabajo, a cualquier proceso, y como auditores vamos a ir a buscar que todos los lugares de trabajo estén cumpliendo con esa normativa de orden y limpieza. Los capítulos 3 al 5 habla de condiciones de higiene para el personal. Nuevamente les repito, no desde la perspectiva de calidad o inocuidad, sino desde la perspectiva de servicios higiénicos y abastecimiento de agua potable, que se tengan vestidores y aseos para el personal, que se cuente con inodoros, duchas y normas comunes de conservación y de limpieza. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es muy interesante si ustedes alguna vez han tenido una visita al Ministerio de Trabajo o del ICS, cómo van por todos los baños contando inodoros, contando mijitorios, contando lavamanos, contando duchas. ¿Por qué lo hacen? Porque básicamente en estos capítulos 3 al 5 se aborda ese tema y nos dice, por ejemplo, que debe haber al menos un inodoro por cada 20 trabajadores y por cada 15 mujeres. Y cuando el total de trabajadores sea menor que 100, cuando exceda más que 100, debe de contarse con un inodoro adicional por cada 20 trabajadores. Y así nos va regulando la cantidad de duchas que deben haber, la cantidad de lavamanos y cómo deben de mantenerse estas instalaciones para que sean saludables para los trabajadores. En el último capítulo es muy especial porque aborda los servicios de salud y es una de las cosas que buscan todos los auditores de gestión externa, del ICS o del Ministerio de Trabajo. Y es que contemos con la implementación de este capítulo en específico. ¿Y de qué trata? Primero, nos pide que contemos con un plan de salud ocupacional
o un plan de prevención de riesgos laborales. ¿Con cuál plan debo contar? Depende del número de trabajadores. Si tengo menos de 10 trabajadores, voy a contar con un plan de prevención de riesgos laborales. Y en el caso de las 3 plantas que son más de 10 trabajadores, voy a contar con un plan de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué información debe contener este plan? Como mínimo debe contener 4 elementos según la ley. Debe tener el perfil de puesto de trabajo, es decir, qué actividades desarrolla cada puesto de trabajo, y asociado a este perfil de puesto de trabajo debe contener el perfil de riesgos del puesto de trabajo, es decir, cuáles son los peligros y el nivel de riesgo del puesto de trabajo. El segundo tema que debe contener es la vigilancia de las enfermedades y accidentes de trabajo, es decir, cómo se va a llevar a cabo la identificación de accidentes y enfermedades ocupacionales, cómo se va a hacer la investigación, el reporte y la notificación a las autoridades. Y el último tema que nos dice que debe contener es cómo se va a llevar a cabo la información, formación y promoción de los temas de seguridad y salud ocupacional. Si lo asociamos con el sistema de gestión ISO 45001, básicamente nos está pidiendo que implementemos los capítulos 7.2 de capacitación, 7.3 de toma de conciencia y 7.4 de comunicación. Así que, ¿qué vamos a auditar? Es que el plan contenga la estrategia para la implementación de estos 3 requisitos. ¿Qué más nos pide del plan? El plan debe estar autorizado como mínimo por un médico de salud y seguridad ocupacional que esté registrado en el Ministerio de Trabajo. La última modificación de la ley también indica que el plan puede ser elaborado por otro profesional en compañía con el médico, así que podría tener 2 firmas, de un ingeniero, por ejemplo, y de un médico. Ambos deben estar registrados en el Ministerio de Trabajo. Y el plan también debe ser registrado ante el ministerio. Así que vamos a buscar que el documento tenga la notificación del ministerio que ha sido registrado. Por último, la nueva legislación o la modificación a este reglamento nos pide que el plan se actualice cada 3 años. Así que vamos a ir a buscar la vigencia de este plan. Normalmente en las plantas el plan lo están manejando el área de salud. Así que vamos a auditárselo a los doctores. ¿Qué más nos pide este capítulo? El tema de los monitores de salud y seguridad ocupacional. Primero nos define que por cada turno de trabajo debe existir un monitor de salud y seguridad ocupacional que se encuentre registrado en el Ministerio de Trabajo. La primera versión de la legislación nos pedía que fuera un auxiliar de enfermería, un enfermero profesional o un médico, de acuerdo al número de trabajadores. Hoy, con la última modificación, ese requisito se eliminó y puede ser cualquier persona que nos pide que simplemente esté capacitada o sea competente en salud y seguridad ocupacional. Entonces, imagínense que alguien sea competente en salud y seguridad ocupacional, es muy amplio. No existe un requerimiento específico de qué debe de saber la persona, más que la legislación nos dice que debe saber brindar primeros auxilios. Así que cualquier persona dentro de la organización que esté en el turno de trabajo puede ser monitor de salud y seguridad ocupacional siempre y cuando sea competente en estos temas. ¿Qué nos pide adicional del monitor? Que esté registrado ante el Ministerio de Trabajo. Así que como auditores vamos a ir a buscar básicamente 2 cosas. Que por cada turno tengamos un monitor de salud y seguridad ocupacional y que este monitor esté registrado, es decir, cuente con su certificado ante el Ministerio de Trabajo. Tercer tema, nos regula los servicios de salud y aquí nos dice que como organización debemos implementar 2 niveles de servicio de salud. En el primero es la promoción, divulgación y capacitación en temas de salud general. Puede ser, por ejemplo, temas de hidratación, tema de adicciones, tema de control de peso, de diabetes, de promoción del cáncer o bueno, promoción de la información respecto al cáncer. Puede ser cualquier tema, ¿sí? Que abordemos como organización, temas de salud que pueden afectar a la organización. ¿Qué sería lo ideal? Que estemos abordando lo que en clínica se presenta como la mayor cantidad de ausencias o enfermedades generales que esté afectando a la población de trabajadores.
También como servicio de salud nos pide que estemos listos para la atención o prestación de los primeros auxilios. Y luego nos dice que si en el lugar de trabajo hay médicos, hay que implementar el segundo nivel de la prestación de servicios de salud, que es que se cuente con historial clínico, que se cuente con un sistema de suspensiones y reubicaciones de los trabajadores que por alguna condición médica no puedan ejercer su trabajo de forma temporal o permanente. Y el último tema de servicios de salud es que nos pide que contemos con botiquines. Específicamente el artículo 304 nos regula qué debe contener el botiquín. Así que vamos a ir a buscar que el botiquín esté completo básicamente y que en caso algún suministro tenga una fecha de vencimiento, pues ésta no se encuentre vencido. Anteriormente, la legislación nos daba una lista muy extensa de qué debía de contener el botiquín en base al número de trabajadores. Hoy ese artículo fue modificado y es una lista menos extensa con cosas muy básicas que inclusive en la clínica vamos a poder encontrar. Sin embargo, es importante que ustedes como auditores vayan y verifiquen el cumplimiento de esta legislación. Luego, el título 7 nos habla sobre seguridad eléctrica. Tiene un único capítulo sobre seguridad eléctrica que nos regula muchísimos temas. Primero nos da una introducción a los conceptos de electricidad y la importancia de la protección de los trabajadores frente a este suministro. Luego nos habla que las instalaciones eléctricas deben ser inaccesibles, haciendo referencia a instalaciones eléctricas, todo lo que sea paneles, generadores, transformadores, subestaciones. Nos pide también protecciones especiales cuando tengamos sistema de baterías y acumuladores. Nos regula cómo debe ser la protección frente a soldadura eléctrica, cómo deben ser las máquinas de elevación y transporte. Nos regula también el tema de electricidad estática o conexión a sistemas de tierra, cómo deben ser los conductores eléctricos, los interruptores y cortacircuitos de baja tensión, cómo deben ser los equipos y herramientas eléctricas portátiles, cómo debe de ejecutarse los trabajos de instalaciones de alta tensión, equipos eléctricos varios, celdas de protección, trabajos cercanos a alta tensión en funcionamiento, reposición al servicio al terminar un trabajo de alta tensión, trabajo en instalaciones de baja tensión, líneas eléctricas aéreas, redes subterráneas y de tierra y equipo de protección personal. Este les podría decir que es el capítulo más técnico del reglamento. Es muy específico en cómo deben ser las instalaciones eléctricas y utiliza un lenguaje muy técnico. ¿Cuál sería mi recomendación? Que como mínimo ustedes en sus listas de verificación, cuando les toque auditar, se incluya el tema de permisos de trabajo para instalaciones eléctricas y se verifique que todos los paneles eléctricos son inaccesibles, es decir, estén cerrados. Luego, ¿cómo debería ser la auditoría de este título en específico? Mi recomendación sería que se aborde desde la perspectiva de los técnicos electricistas, ¿sí? Quien tenga la responsabilidad de seguridad eléctrica en la planta, que audite otra planta, porque si es demasiado técnico y si se requieren conocimientos más sólidos respecto a electricidad y seguridad eléctrica para poder auditar. El título 8 regula básicamente los trabajos de construcción, así que será aplicable a nuestras instalaciones solo de forma temporal cuando tengamos trabajos de construcción. ¿Qué es lo más rescatable de este título 8? Nos pide que, previo a iniciar cualquier trabajo de construcción, contemos con un plan de salud y seguridad ocupacional específico para esa construcción, que va a contener 4 elementos. El primero es el Programa General de Salud y Seguridad Ocupacional. El segundo es el equipo de protección personal que deberán utilizar los trabajadores durante cada fase de la construcción. El tercero tiene que ver con el tema de si se utilizarán andamios, cuáles van a ser las medidas de precaución para el uso de andamios. Y el último capítulo es que se haya ejecutado un estudio de suelos y cómo ese estudio de suelos soporta el poder ejecutar la construcción.
Así que en resumen va a ser muy específico y si en nuestras instalaciones tenemos una construcción, pues básicamente nos tocará auditar que este plan de salud y seguridad ocupacional específico se haya elaborado y tenga todas estas medidas de precaución. Sin embargo, hay un vacío legal. Eh, la modificación de este artículo en el último acuerdo gubernativo no indica quién debe elaborarlo o quién puede elaborarlo, ni nos indica si debe ser autorizado o registrado. Así que simplemente lo que vamos a buscar es que el plan exista. El título 9 nos habla sobre el tema de maquinaria y equipos. Entonces, en el primer capítulo aborda los temas de maquinaria. ¿Qué nos pide acá? Que contemos con sistemas de mantenimiento para las máquinas para asegurar que se mantienen en buenas condiciones. Nos pide que tengamos protecciones, es decir, guardas, y que tengamos dispositivos de seguridad. Además, para cada maquinaria necesitamos tener instrucciones de uso, es decir, procedimientos de cómo se utiliza cada equipo o maquinaria. El capítulo 2 nos aborda el tema de herramientas y aquí básicamente nos pide temas muy básicos de cómo debemos de utilizar la herramienta y por lo tanto brindar capacitación a los trabajadores en el uso de las herramientas y cuál es el método de conservación o mantenimiento de las herramientas. El capítulo 3 nos aborda los temas de equipos para transporte y es bastante amplio porque nos habla de montacargas, de bandas transportadoras, de grúas puentes, tuberías y cualquier otro sistema de transporte. Para cada sistema de transporte básicamente lo que nos requiere es que se dé mantenimiento, que se tengan especificaciones de diseño de acuerdo a lo que se va a transportar y sobre todo que nunca se sobrepase el nivel de carga máximo que puede transportar, que tenga señalizaciones respecto al nivel de carga máximo a transportar y que tenga las protecciones de acuerdo al diseño. Si es una banda transportadora, en los puntos de pellizco, en los motores, en los sistemas de transmisión. Si es una tubería, básicamente que se tenga un color estándar para el material que transporta. Si es un montacargas, que no se transporte personas y que se tenga publicado el nivel máximo de carga que puede soportar. Son algunos detalles, sin embargo, ¿qué vamos a buscar como auditores? Me toca que ir a auditar un proceso que tiene sistemas de transporte. Bueno, me meto al título 9, capítulo 3, equipos de transporte y busco específicamente qué me pide de montacargas y de bandas transportadoras. O qué me pide de montacargas y tuberías. O qué me pide solamente de tuberías si no hay circulación de montacargas. Luego, el título 4 nos habla de aparatos que generen calor o frío, por lo cual, simplificado, nos está hablando de requerimientos para calderas y para frío industrial. Así que este capítulo 4 vamos a auditarlo específicamente al área de servicios generales. Cuando vayamos al área de calderas, del chiller o los compresores de amoníaco o a los sistemas de refrigeración. Así que hay condiciones específicas que nos piden. ¿Qué es lo más relevante? Que tengamos instrucciones de trabajo y que tengamos capacitación para el personal del área. Y el último capítulo nos habla de radiaciones. Nos lo aborda desde la perspectiva de radiaciones UV, es decir, actividades de soldadura y las protecciones para el personal que realiza estos trabajos de soldadura y luego son para radiaciones ionizantes, que como se los indiqué en el módulo anterior, tiene que ver con equipos de rayos X haciéndolo específico para usted. Así que aquí simplemente nos pide que cumplamos con el reglamento de protección radiológica. Con esto finalizamos esta breve introducción a lo que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Como se los indiqué, el objetivo de este módulo no era entrar al detalle de cada uno de los artículos. Esta ley tiene más de 500 artículos y en muchos casos cada artículo cuenta con 5 incisos diferentes. Así que el objetivo es básicamente que conozcan de qué trata la ley, cómo está construida y puedan utilizar este material como una guía para la preparación de sus auditorías. Les doy un ejemplo. Si a mí me tocara que auditar la bodega de suministros, pues bueno, voy a tomar el título 3, capítulos 1 y 2 y voy a ver qué les audito respecto a manipulación de cargas y almacenamiento de materiales. También voy a tomar el título 4, la parte de condiciones higiénicas, específicamente niveles de iluminación.
Y como en la bodega de suministros se almacenan algunas sustancias químicas, pues voy a ver qué les corresponde del capítulo 2, título 4, respecto al manejo de sustancias químicas. Y por último, voy a tomar el título 5, los capítulos 1 al 9 que corresponda para verificar qué equipo de protección personal debería de estarse utilizando, si se está utilizando y cómo se está utilizando. Así que, les vuelvo a repetir, el objetivo de este material es que sea una guía para que ustedes puedan preparar sus auditorías basados en el conocimiento de que saben más o menos de qué trata cada capítulo. Así no tienen que leer toda la ley, sino que se enfocan en buscar los artículos del capítulo correspondiente que tiene el tema que se maneja en el proceso. También por último, para finalizar, recuerden que en el caso de ustedes no están únicamente obligados al cumplimiento de la legislación del país, sino que también deben incluir los requisitos CORE para cada uno de los sistemas: calidad, gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Por lo que para fortalecer más sus procesos de auditoría interna, deberán preparar sus auditorías tomando en cuenta los requisitos de ISO, los requisitos de CORE y los requisitos legales. Sin más, es momento de que hagan la evaluación del módulo legal. Han recibido a su correo electrónico junto con este material el link para poder hacer la evaluación y deberán de completarlo antes del día viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.